Las alarmas sonaron con fuerza en toda la base Luna. Luces rojas parpadearon en la sala de entrenamiento mientras el humo llenaba la habitación. Los cadetes gritaban y corrían en diferentes direcciones, algunos dejaban caer sus armas, otros caían al suelo y se cubrían la cabeza, pero una cadete permanecía inmóvil. Hana Kim observaba el caos a su alrededor con ojos tranquilos mientras sus compañeros entraban en pánico. Se acercó a la pared más cercana y se apoyó contra ella. Sujetó con firmeza su rifle de entrenamiento y buscó objetivos en la escena de batalla simulada. «¡Contacto a la izquierda!», gritó alguien. 3 enemigos mecánicos aparecieron de detrás de unas cajas metálicas. La mayoría de los cadetes dispararon a lo loco sin apuntar. Sus disparos iban a todas partes menos donde debían. Hana respiró hondo, apuntó con cuidado al primer objetivo y disparó. El objetivo cayó. Movió el rifle hacia el segundo objetivo y disparó de nuevo. Cayó el segundo. El tercer objetivo intentó moverse, pero Hana ya lo había localizado. Su tercer disparo dio en el centro. El comandante Tae-ho Park estaba de pie en la sala de observación, sobre la sala de entrenamiento, y observaba a la joven mujer a través de sus prismáticos. A su alrededor, los demás cadetes seguían corriendo y gritando. Algunos se habían rendido por completo. «¿Quién es esa?», le preguntó a su asistente, el cadete Kim. «Señor, Hana Kim, de Kepler 442 bits, la chica de la colonia minera». «Sí, señor. Sus notas son normales, su forma física es aceptable pero no excelente y su familia no tiene antecedentes militares». El comandante Park siguió observando. Hana había encontrado refugio detrás de algunos equipos de entrenamiento, pero no se escondía sino que estaba cazando, moviéndose de un lugar a otro y disparando con cuidado a cada objetivo que aparecía. Sus movimientos eran fluidos y planificados. «¿Qué hay de sus pruebas psicológicas?», preguntó el comandante a su asistente, que miró una tableta. «Resultados extraños, señor. Las pruebas de estrés no mostraron casi ninguna reacción, ni siquiera durante los peores escenarios. Los médicos dijeron que nunca habían visto nada igual. En la pista de entrenamiento, el ejercicio estaba terminando. La mayoría de los cadetes estaban sentados en el suelo, respirando con dificultad y con aspecto conmocionado. Algunos lloraban y unos pocos habían vomitado por el estrés. Hana Kim estaba sentada con las piernas cruzadas cerca de la pared, limpiando su rifle. Respiraba con regularidad y no tenía sudor en la cara. Parecía que acabara de terminar de leer un libro, no de luchar en una batalla. El comandante Park había visto a miles de cadetes a lo largo de sus 20 años en la academia. Los mejores solían proceder de familias militares de la Tierra. Tenían dinero para entrenamiento privado y el mejor equipo. Sabían marchar y saludar incluso antes de llegar. Esta chica era diferente. Provenía de una familia de mineros de un planeta lejano. Su ropa era vieja y estaba remendada muchas veces. Sus botas eran baratas, pero algo en ella despertaba la curiosidad del comandante. El ejercicio de entrenamiento había sido diseñado para quebrantar los hadiths. Estaba destinado a descubrir quiénes se derrumbarían bajo presión. La mayoría de los jóvenes de esta clase procedían de las mejores familias de la Tierra, tenían todas las ventajas en la vida, pero cuando llegaba la presión, fallaban. Solo la chica callada de la colonia minera mantuvo la calma después del ejercicio. El comandante Park revisó las imágenes del entrenamiento y vio a Hana moverse de nuevo en la batalla. Nunca se precipitó, nunca entró en pánico. Cada acción tenía un propósito, mientras que los demás desperdiciaban munición disparando a las sombras. Ella hacía que cada disparo contara. «Tráeme su expediente», le dijo a su asistente. El expediente era fino. Hana Kim, 19 años, nacida en Kepler 442, hija de mineros. Algunos Kim y MG Kim, sin hermanos ni hermanas, trabajó en las minas Shasta a los 16 años. Obtuvo una puntuación lo suficientemente alta en el examen de ingreso al ejército como para acceder a la academia. Sus notas eran normales en la mayoría de las asignaturas.
Pero sus calificaciones en supervivencia eran perfectas. Su entrenamiento con armas era excelente y las pruebas psicológicas seguían mostrando el mismo resultado imposible. Calma total, bajo estrés extremo. El comandante Park cerró el expediente y miró hacia el campo de entrenamiento. La mayoría de los cadetes nunca verían un combate real. Servirían en trabajos seguros en bases pacíficas. Pero la guerra se avecinaba, todos lo sabían. Los ataques alienígenas eran cada vez peores y, cuando comenzaran los combates, el ejército necesitaría soldados que pudieran pensar con claridad cuando todo saliera mal. Soldados que pudieran mantener la calma cuando los demás perdieran la cabeza. Quizás esta chica tranquila de la colonia minera era exactamente lo que necesitaban. 6 meses después, la teniente Hannah Kim bajó de la nave de transporte al puesto fronterizo Epsilon 7. La base parecía haber visto días mejores. Las paredes metálicas estaban cubiertas de óxido. «Bienvenida al paraíso», dijo el capitán Jin-Woo Choi al recibirla en la nave. Hannah asintió con la cabeza. «Sí, señor. Lista para el servicio». El capitán Choi la miró de arriba abajo. «Ya lo veremos, esto no es la academia. Aquí los errores cuestan la vida». El capitán la llevó a los barracones, donde conoció a su nuevo escuadrón. El cabo Minjoli era un hombre grande con ojos amables. El sargento Su Yong-yu era pequeño, pero de aspecto duro. «Los humanos», dijo uno de los alienígenas en un inglés entrecortado. «Siempre tan débiles. ¿Por qué envían a más?» La cara del sargento Yu se puso roja. «Cuidado con lo que dices, cara de bicho». «Ya basta, capitán Choi. Trabajamos juntos o morimos juntos, así son las cosas aquí». A la mañana siguiente salieron a patrullar. El pelotón atravesaba un cañón, rocoso en un planeta donde no crecía nada. Hannah caminaba cerca de la retaguardia observándolo todo. Las rocas parecían raras, demasiado limpias, demasiado perfectamente colocadas. Quería decir algo, pero era la miembro más nueva. ¿Quién la iba a escuchar? Estaban a mitad del cañón cuando se produjo el ataque. Criaturas parecidas a insectos con garras afiladas surgieron de todas partes a la vez, habían estado escondidos, detrás de las rocas esperando. Los Vex los habían encontrado primero. «¡Contacto, contacto!», gritó alguien. El líder del escuadrón alienígena se quedó paralizado, con los 4 ojos abiertos de miedo. Ya se había enfrentado a los Vex antes, pero algo en este ataque lo asustaba. En lugar de dar órdenes, empezó a retroceder. El cabo Lee cayó al suelo. Primero, un guerrero Vex saltó sobre él desde arriba y su grito atravesó el aire. Luego se detuvo de repente. El sargento Yu intentó ayudarlo, pero 3 Vex más llegaron por su lado izquierdo. Ella disparó su rifle, pero eran demasiados. Los soldados alienígenas comenzaron a correr. Su líder ya estaba a mitad de camino de la entrada del cañón. Hannah vio morir a Minho Lee. Vio caer a Suyu con sangre saliendo de su pecho. Vio a los alienígenas huir como niños asustados. Algo frío se instaló en su pecho. No era miedo, era otra cosa. Algo que la hacía pensar con mucha claridad mientras todos los demás corrían o morían. Hannah avanzó y rodó detrás de una gran roca mientras los guerreros Vex le disparaban, pero ella no se escondía. Estaba cazando. Sacó 2 granadas de su cinturón y contó hasta 3. Luego las lanzó no contra los Vex, sino contra las paredes del cañón que se alzaban sobre ellos. La explosión derribó toneladas de roca que bloquearon el cañón y atraparon a la mitad de los Vex al otro lado. Ahora solo quedaban 6 enemigos en lugar de 20. Hannah se movía como el humo entre las rocas cuando un guerrero Vexla buscaba en un lugar. Ella aparecía en otro. Usaba su cuchillo más que su pistola, matando en silencio, uno por uno. Los Vex dejaron de moverse. El último guerrero Vex era más grande que los demás, tenía cicatrices por todo el caparazón y llevaba un arma pesada. Miró a su alrededor, confundido. ¿Dónde estaban sus hermanos de manada? Habían estado ganando hacía solo unos minutos. Hannah apareció detrás de él como un fantasma, y su cuchillo se clavó entre las placas de su armadura.
el gran guerrero, cayó sin hacer ruido. Cuando llegaron los refuerzos 1 hora más tarde, encontraron algo extraño. El cañón estaba en silencio. Los Vex muertos estaban por todas partes, pero parecían haber sido asesinados por un ejército, no por una sola persona. Encontraron a Hannah sentada junto al cirujano Wu, tratando de detener la hemorragia. Su uniforme estaba cubierto de sangre de Vex, pero no estaba herida. ¿Dónde están todos los demás?, preguntó el capitán Choi. ¿Muertos o se han ido?, dijo Hannah con voz apagada. Los alienígenas huyeron cuando comenzó la lucha. El capitán Choi miró alrededor del cañón y contó 12 Vex muertos. Tú hiciste todo esto. Hannah asintió con la cabeza. Seguía presionando un paño contra la herida de Yu. Mataron a mis amigos. Más tarde, de vuelta en la base, los soldados alienígenas contaron una historia diferente. Dijeron que la chica humana se había vuelto loca. Dijeron que luchaba como un demonio apareciendo y desapareciendo como si no fuera real. El capitán Choi leyó sus informes y miró a Hannah, que estaba sentada en silencio en un rincón limpiando sus armas. Sus manos estaban firmes y su respiración era normal, pero sus ojos eran diferentes ahora, más fríos. Él había visto esa mirada antes en soldados que habían cruzado una línea que nunca podrían volver a cruzar. La mirada de alguien que había aprendido que matar podía ser sencillo y limpio si lo hacías bien. Kim llamó. Sí, señor. Hoy has salvado vidas, pero la forma en que lo has hecho no es normal. Hannah lo miró con esos nuevos ojos fríos. Lo normal no. Funciona contra los Vex, señor. A los amigos muertos no les importa lo normal. El capitán Choi asintió lentamente. Empezaba a entender por qué el comandante Park había enviado a esta chica callada a su unidad. Se avecinaba la guerra y necesitarían soldados que pudieran hacer cosas imposibles. Solo esperaba que pudieran controlar en lo que se estaba convirtiendo. 3 semanas después de la batalla del cañón, llegó una nueva orden para la teniente Hannah Kim. La trasladaban a la base avanzada, Delta Prime de la coalición. La 47ª División de Reconocimiento la quería. El capitán Choi la observó mientras recogía sus pocas pertenencias. ¿Sabes por qué te trasladan, verdad? Porque gané, respondió Hannah con sencillez. Porque asustaste a la gente, a nuestra propia gente. Hannah dejó de hacer las maletas y lo miró. ¿Me tienes miedo, capitán? Choi lo pensó por un momento. Sí. Y puede que eso sea exactamente lo que necesitamos. La base avanzada Delta Prime era diferente de Epsilon 7. Era más grande, más limpia, y estaba llena de soldados que parecían ir en serio. No eran tropas normales, eran los que enviaban cuando las tropas normales no eran suficientes. El coronel Unicio se reunió con Hannah en la puerta principal. Era una pequeña mujer de ojos penetrantes y mechones grises en el pelo negro. Parecía alguien que había visto demasiadas batallas y las había ganado todas. Así que tú eres el fantasma del cañón, dijo el coronel Seiyo. 12 guerreros Vex muertos, sin refuerzos, sin apoyo. Solo tú. Sí, mamá. Dime cómo lo hiciste. Utilicé el terreno en su contra. Les hice creer que éramos más de los que realmente éramos y los eliminé uno a uno cuando se confundieron. El coronel Ko asintió. ¿Y cómo sabías hacerlo? Pensó Hannah por un momento. Me pareció lo correcto, como la única forma que tenía sentido. Interesante, ven conmigo. El coronel llevó a Hannah a una sala de entrenamiento llena de libros, ordenadores y viejas películas de guerra. La mayoría de los soldados aprenden a luchar siguiendo reglas, memorizan tácticas y esperan que funcionen. Tú pareces luchar por instinto, pero el instinto solo te lleva hasta cierto punto, señaló los libros. Estos contienen todas las guerras que los humanos han librado, todos los trucos, todas las estrategias, todas las formas en que un pequeño grupo ha vencido a uno más grande. Vas a estudiarlos todos durante el próximo mes.
Hana leyó todo lo que aprendió sobre los combatientes vietnamitas que se escondían en túneles y aparecían como fantasmas. Estudió cómo los guerreros afganos utilizaban las montañas para derrotar a ejércitos 10 veces más grandes que ellos. Leyó sobre combatientes urbanos que convertían ciudades enteras en armas, pero también entrenó con nuevos compañeros de equipo. El especialista Dong Hua era el mejor francotirador de la división, podía dar en un blanco a 2 kilómetros de distancia. La cabo Kyung-han conocía los explosivos mejor que nadie. Podía fabricar una bomba con cosas que se encontraban en cualquier cocina. Tu problema, le dijo Dong-woo a Hana durante las prácticas de tiro, es que luchas con rabia. Yo no me enfado, dijo Hana. Sí que te enfadas, solo que lo escondes tan profundamente que ni tú lo ves. Pero la rabia te precipita, te hace correr riesgos innecesarios. Kyung asintió. En el cañón tuviste suerte. La próxima vez los Vex estarán preparados para alguien como tú. Coronel Ko los sometió a pruebas que parecían imposibles. Tenían que completar misiones en gravedad cero, bajo el agua y en la más completa oscuridad. Aprendieron a luchar cuando no podían ver. Oír, ni siquiera respirar correctamente. La peor prueba era la sala del miedo. Metieron a Hana en una cámara y la llenaron de cosas que deberían haberla aterrorizado. Ruidos fuertes, luces intermitentes, imágenes de amigos muertos. Su ritmo cardíaco no cambió. Eso no es normal, le dijo el oficial médico al coronel Seo. Lo normal no gana guerras, respondió el coronel. Después de 2 meses de entrenamiento, le dieron al equipo de Hana su primera misión real. Tenían que capturar un puesto de comunicaciones enemigo defendido por 20 guerreros Vex. Otros equipos lo habían intentado y habían fracasado. 3 equipos no habían regresado. Esto es diferente del cañón, les advirtió el coronel Seo. Los Vex saben que los humanos son peligrosos. Ahora estarán preparados. El puesto de comunicaciones estaba situado en lo alto de una colina rodeada de terreno abierto. No había ningún lugar donde esconderse, ninguna forma de acercarse sigilosamente. Cualquier ataque se vería venir desde kilómetros de distancia. La mayoría de los comandantes habrían pedido artillería o ataques aéreos, pero el coronel Seo quería ver lo que Hana había aprendido. ¿Cómo lo hacemos?, preguntó a su equipo. Dong-woo estudió el objetivo a través de su mira. Imposible. Hay demasiado terreno abierto. Kong miró sus explosivos. Podría fabricar una bomba lo suficientemente grande, pero nunca podríamos acercarnos lo suficiente para colocarla. Hana miró la colina durante un largo rato y luego sonrió por primera vez en meses. No atacamos la colina. ¿Qué quieres decir?, preguntó Dong-woo. Hacemos que vengan a nosotros. Esa noche, el equipo de Hana se trasladó a una posición a 5 kilómetros del puesto Vex. Montaron lo que parecía un campamento humano. Tiendas de campaña, vehículos, equipos de comunicación. Parecía un objetivo perfecto. Luego se escondieron y esperaron. Los Vex mordieron el anzuelo. 20 guerreros abandonaron su puesto seguro para atacar lo que creían que era una pequeña base humana. Se movían en un grupo compacto, confiados y ansiosos. Entraron en el campo de muerte que Hana había preparado. Había explosivos ocultos en el equipo falso, francotiradores cubriendo todas las rutas de escape que conducían a más trampas. Sala de reuniones estaba a oscuras, excepto por el holograma que flotaba en el centro. Mostraba una enorme instalación de investigación Vex en el planeta Arcturus Treo. El edificio parecía una montaña de metal con escudos de energía que lo protegían por todos lados. «Esto es imposible», dijo la teniente Yun Nam mientras estudiaba el objetivo. «Mira esas defensas, armas automáticas por todas partes, barreras, de energía, y al menos 200 guerreros Vex dentro». El sargento técnico Wing Kang asintió. 3 equipos han intentado entrar y ninguno ha regresado. El mando cree que los Vex están construyendo algún tipo de superarma allí dentro. La capitana Hana Kim permanecía en silencio, observando el holograma. Lentamente.
Había sido ascendida tras la misión de comunicaciones, pero seguía prefiriendo escuchar antes de hablar. ¿Qué sabemos de sus patrones de patrulla?, preguntó. El coronel Ko tocó un control y el holograma cambió para mostrar puntos en movimiento. Patrullaban cada 2 horas, siempre por la misma ruta. Muy predecibles, demasiado predecibles, dijo Hannah. ¿Quieren que veamos las patrullas? ¿Qué no quieren que veamos durante 3 días? El equipo de Hannah observó las instalaciones desde una posición oculta a 5 kilómetros de distancia. Trazaron un mapa de cada movimiento, cada cambio en los escudos de energía, cada vez que un guerrero Vex aparecía o desaparecía. Al segundo día, Dong-Wu notó algo extraño. La patrulla del lado norte siempre llegaba 1 minuto tarde. Kyuong sugirió un fallo en el equipo, pero Hannah dijo que se detenían por algo que no quieren mostrar en su ruta de patrulla habitual. Esa noche, Hannah fue sola a investigar. Se arrastró 2 kilómetros por terreno rocoso, moviéndose solo cuando soplaba el viento para ocultar cualquier ruido que hiciera. Tardó 4 horas en llegar a una posición desde la que podía ver el lado norte de las instalaciones. Lo que encontró lo cambió todo. Los Vex habían construido un sistema de eliminación de residuos en el lado norte. Cada pocas horas, unas tuberías se abrían y vertían residuos químicos en un río subterráneo. Los residuos eran tóxicos para la mayoría de las formas de vida, pero a los Vex no les importaba el medio ambiente del planeta. Sin embargo, a Hannah le importaba otra cosa. Las tuberías eran lo suficientemente grandes como para que un humano pudiera arrastrarse por ellas. Pasó la semana siguiente estudiando el sistema de residuos. Averiguó cuándo se abrían las tuberías, cuánto tiempo permanecían abiertas y a dónde conducían dentro de las instalaciones. Los residuos iban a un centro de procesamiento en el sótano, lejos de las principales áreas de investigación. El plan era una locura. Hannah tendría que nadar entre residuos tóxicos, arrastrarse por tuberías diseñadas para productos químicos y entrar en la instalación Vex más, fuertemente defendida del espacio conocido, completamente sola. «Es un suicidio», dijo Yu cuando Hannah le explicó el plan. «Es la única manera», respondió Hannah. «El sistema de residuos es lo único cosa que no vigilan porque creen que nada puede sobrevivir en él, porque nada debería poder sobrevivir en él», señaló Wu Jun. El coronel Seiyo miró el historial médico de Hannah. «Los doctores dicen que tu cuerpo procesa las toxinas de forma diferente a la mayoría de los humanos, algo relacionado con haber crecido en un mundo minero con mala calidad del aire, pero sigue siendo increíblemente peligroso». Hannah ya había tomado una decisión. «Puedo hacerlo, pero necesito 3 días dentro para trazar un mapa de su seguridad y encontrar los datos de la investigación. ¿Me das 3 días?» La infiltración comenzó a medianoche. Hannah llevaba un traje especial que la protegería de lo peor de los residuos tóxicos, pero solo duraría unas horas. Tenía que moverse rápido. Nadar por la tubería de la cintura era como moverse a través de fuego líquido. Incluso con el traje, podía sentir cómo los productos químicos intentaban corroer la tela, pero siguió avanzando siguiendo el mapa que había memorizado. Centro de procesamiento estaba vacío, salvo por las máquinas que clasificaban los diferentes tipos de residuos. Hannah encontró un túnel de mantenimiento que se adentraba en las instalaciones. A partir de ahí, tendría que permanecer invisible durante 3 días. Hannah vivió dentro de las instalaciones de Vex como un fantasma, moviéndose a través de conductos de ventilación, pozos de mantenimiento y almacenes vacíos. Averiguó los horarios de los guardias, la ubicación de las investigaciones importantes y la distribución de todas las salas importantes. Pero lo más importante es que aprendió cómo pensaban los Vex. No eran como los humanos. Seguían las reglas a la perfección. Nunca cambiaban sus rutinas y confiaban completamente en su tecnología. No podían imaginar que alguien estuviera donde no debía. El segundo día, Hannah caminó por el pasillo principal con un uniforme de mantenimiento de los Vex que había robado. Los verdaderos guerreros Vex la miraron directamente y vieron lo que esperaban ver:
otra trabajadora, haciendo su trabajo. El tercer día. Encontró lo que necesitaba el mando de la coalición. Los datos de la investigación estaban almacenados en el ordenador principal de las instalaciones, pero este se encontraba en la sala más segura, rodeada de guardias y protegida por todos los sistemas de seguridad de los Vex. Hannah no intentó abrirse paso a la fuerza, sino que esperó a que llegara el momento oportuno. Hannah se movió como el humo, entró en la sala, copió los datos de la investigación y se marchó antes de que el guardia levantara la vista de su dispositivo. Él nunca supo que ella había estado allí. Salir fue más difícil que entrar. El sistema de residuos solo funcionaba a determinadas horas y Hannah había perdido la última oportunidad segura. Tenía que encontrar otra forma. Eligió la opción más arriesgada posible. Salió por la puerta principal con el uniforme robado de los Vex y llevando una herramienta de mantenimiento. Se unió a un grupo de trabajadores que salían al final de su turno. Los guardias comprobaron las tarjetas de identificación, pero buscaban intrusos que intentaban entrar, no trabajadores que intentaban salir. Hannah pasó junto a 20 guardias, atravesó 3 controles de seguridad y salió por la puerta principal. Nadie la detuvo, nadie ni siquiera la miró 2 veces. Solo después de haber caminado 2 kilómetros, las alarmas de las instalaciones finalmente se activaron. Alguien había descubierto que alguien había accedido a sus ordenadores, pero para entonces, Hannah ya estaba de vuelta con su equipo. Los datos de investigación que recuperaron cambiaron la guerra. Los Vex habían estado desarrollando nuevas armas, pero lo más importante es que los datos mostraban que tenían miedo de construir defensas contra algo que no podían entender. Humanos que luchaban de una manera que no tenía sentido para ellos. Pero los Vex también aprendieron algo. Las imágenes de seguridad del interior de las instalaciones mostraban una figura moviéndose por sus zonas más seguras como si no existiera. Alguien que aparecía y desaparecía a voluntad, que podía estar en cualquier lugar en cualquier momento. Los Vex tenían una nueva palabra en su idioma. A partir de ese día, lo llamaron la muerte silenciosa. La cosa que venía de la nada y no se podía detener. En su informe, el coronel Seo escribió: la capitana Kim ha demostrado habilidades que superan los parámetros humanos normales. Recomiendo su ascenso inmediato y su asignación a misiones de máxima prioridad. Nota: las fuerzas Vex están mostrando signos de fatiga psicológica, guerra psicológica. Están empezando a temer algo que no pueden ver ni comprender. Hannah leyó el informe y no dijo nada. Ya estaba planeando la próxima misión. La próxima vez tendría que convertirse en algo que no debería existir, moviéndose por lugares donde los humanos nunca deberían estar. Se estaba convirtiendo en el fantasma, y la galaxia empezaba a darse cuenta. La capitana Hannah Kim estaba sola en el tejado de un edificio en llamas, observando la ciudad de New Harmony a sus pies. El humo se elevaba de una docena de incendios. Podía oír el sonido de los civiles corriendo y gritando. Los Vex habían llegado en masa esta vez. 200 guerreros Vex se movían por las calles como una ola oscura. Estaban allí para destruirlo todo y a todos. Las naves de evacuación no llegarían hasta dentro de 6 horas. Alguien tenía que contenerlos. Hannah era la única soldado humana que quedaba en la ciudad. Habían pasado 3 meses desde la misión en las instalaciones de investigación. En ese tiempo, la capitana Kim había completado 12 operaciones en solitario tras las líneas enemigas. Se suponía que cada misión era imposible, pero todas habían salido a la perfección. Sin embargo, las misiones la estaban cambiando. La doctora Sun-Hee Chung fue la primera en darse cuenta durante las revisiones psicológicas mensuales. Sus escáneres cerebrales eran diferentes ahora. Se lo comunicó al general Kang Jin Lim. No mostraba ninguna respuesta de estrés ante la violencia, ninguna reacción de miedo, ninguna culpa por matar. Era como si sus emociones se hubieran apagado. ¿Es eso malo?, preguntó el general. No, lo sé. Está convirtiéndose en la soldado perfecta, pero no estoy segura de que siga siendo completamente humana.
En la ciudad, Hannah se movía entre los edificios como una sombra. Había pasado 2 días preparándose para este momento, colocando trampas y planificando rutas de escape. Cada esquina, cada tejado, cada sótano, formaba parte de su plan. Los Vex se movían en grupos de 10, registrando cada edificio en busca de civiles escondidos. Estaban seguros de sí mismos y despreocupados. Ya se habían enfrentado soldados humanos y siempre habían ganado fácilmente. El primer grupo murió sin saber qué les había golpeado. Hannah lanzó granadas desde una ventana situada encima de ellos y desapareció antes de que pudieran levantar la vista. La explosión resonó en las calles vacías. El segundo grupo fue más cuidadoso. Se dispersó y registró el edificio lentamente, pero Hannah ya estaba a 3 manzanas, preparando otra trampa. Cuando entraron en el edificio donde se produjo la primera explosión, derribó toda la estructura con cargas que había colocado en el sótano en el tercer ataque. Los Vex empezaron a ponerse nerviosos. Habían muerto 20 de sus guerreros, pero no habían visto ni un solo soldado humano. Su presa los estaba cazando en lugar de huir. ¿Dónde está?, preguntó un guerrero Vex a otro en su idioma insecto. Por todas partes, fue la respuesta. El portador de la muerte está en todas partes, oyó Hannah a través del dispositivo traductor que llevaba consigo. Entendió su miedo y lo utilizó. Dejó cadáveres de Vex en lugares donde otros los encontrarían. Movió sus cuerpos para escribir mensajes en su propio idioma. No están a salvo en ningún lado. La guerra psicológica funcionó. Los Vex comenzaron a saltar sobre las sombras, disparaban a ventanas vacías y desperdiciaban munición en objetivos falsos. Algunos grupos se negaban a entrar en los edificios, pero Hannah apenas había comenzado. Encontró al grupo de mando de los Vex en Milnovenmanos, el centro de la ciudad. 20 guerreros de élite protegían a su líder, una enorme criatura con cicatrices de batalla cubriendo su caparazón. Este era el que daba las órdenes a todos los demás. Acercarse era imposible por medios normales. El grupo de mando permanecía al descubierto, rodeado de guardias que vigilaban en todas las direcciones. Pero Hannah había aprendido que imposible solo significaba que tenía que pensar de otra manera. Se sumergió en el sótano de la ciudad. Los viejos túneles del metro pasaban directamente por debajo de la posición de mando. Hannah utilizó explosivos para crear un agujero en la calle justo debajo del líder Vex. La explosión vino de abajo, donde nadie estaba mirando. El comandante Vex murió al instante y la mitad de sus guardias quedaron sepultados bajo los escombros. Los supervivientes se dispersaron presa del pánico, dejando atrás sus equipos de comunicación. Sin mando central, el ataque Vex se desmoronó. Grupos de guerreros deambulaban por las calles sin órdenes. Algunos comenzaron a retirarse hacia sus naves, otros continuaron atacando edificios al azar, pero sin coordinación. Hannah aprovechó la confusión para atacar una y otra vez. Aparecía en los tejados para disparar a guerreros aislados. Incendiaba edificios para obligar a los grupos Vex a entrar en zonas mortales que había preparado. Utilizó la propia ciudad como arma. Cuando las naves de evacuación finalmente llegaron, se encontraron con algo imposible. 200 guerreros Vex habían sido detenidos por un solo soldado humano. Los cadáveres yacían esparcidos por toda la ciudad, pero no había ni un solo civil había sido asesinado. Las tripulaciones de las naves buscaron durante horas antes de encontrar a Hannah. Estaba sentada en un pequeño parque en el centro de la ciudad, limpiando tranquilamente sus armas. Su uniforme estaba rasgado y sucio, pero no estaba herida. ¿Cuántos de vosotros defendisteis la ciudad?, preguntó el capitán de la nave. Solo yo, respondió Hannah. El capitán miró a su alrededor, a la destrucción. Hay Vex muertos por todas partes. Los edificios se han derrumbado siguiendo patrones perfectos para crear cuellos de botella y zonas de muerte. Parecía el trabajo de todo un ejército. Eso es imposible. Hannah se levantó
y se echó el rifle al hombro. Imposible es solo otra palabra para difícil. Las ofrendas eran para los espíritus de la muerte, seres sobrenaturales que podían aparecer en cualquier lugar y no podían ser asesinados con armas normales. Los Vex creen que si honraban a estos espíritus, tal vez los espíritus los perdonarían. Creen que es un fantasma. El Chung le dijo al general Lim. Han dejado de pensar en ella como una soldado humana y han empezado a tratarla como una fuerza de la naturaleza. ¿Eso es útil? Extremadamente. El miedo es más poderoso que cualquier arma que tengamos. Las unidades Vex están solicitando ser trasladadas lejos de los sectores donde ella podría operar. Algunos grupos han rechazado por completo las misiones de combate. El general Lim miró los últimos informes. La tasa de éxito de Hannah era perfecta. 12 operaciones importantes, 12 victorias, pero el coste era cada vez más evidente. Pasaba semanas sola tras las líneas enemigas, viviendo como un animal, matando sin descanso ni remordimientos. ¿Qué pasará con ella cuando termine la guerra?, se preguntó. La doctora Chung cerró el expediente. No sé si quedará suficiente de ella para averiguarlo. En un lejano mundo Vex, los comandantes militares celebraron una reunión de emergencia. Habían perdido más de 300 guerreros a manos de un solo humano en el último mes. Sus fuerzas estaban desmoralizadas y asustadas. ¿Cómo llamamos a esta cosa?, preguntó un comandante. Los humanos tienen una palabra, respondió otro. Lo llaman el fantasma. El nombre se extendió por las comunicaciones militares Vex en cuestión de horas. Pronto, todos los guerreros Vex de la galaxia sabían que, en algún lugar de la oscuridad, el fantasma estaba cazando a un humano que podía estar en cualquier parte, que podía matar a cualquiera, que se movía como el humo y golpeaba como un rayo. De vuelta en la base de la coalición Delta Prime, Hannah estaba sentada sola en su habitación leyendo informes de inteligencia sobre su próxima misión. No sabía que al otro lado de la galaxia, tanto amigos como enemigos estaban empezando a contar historias sobre ella, historias sobre una soldado que se había convertido en algo más que humana, se estaba convirtiendo en una leyenda, misión tras misión. La comandante Hannah Kim entró en la sala del Consejo de Guerra de la Coalición en la Tierra por primera vez en la historia galáctica. Un humano tendría un puesto igualitario en la mesa de planificación estratégica. Las otras especies que una vez habían considerado débiles a los humanos, ahora se ponían de pie cuando ella entraba en la sala. El almirante Zafiriano, cuyo pueblo había luchado en guerras durante 1000 años, asintió respetuosamente. Mayor. Kim, su manual de tácticas es ahora de lectura obligatoria en nuestras milicias. El general Cristalino, cuya raza nunca había mostrado miedo, habló con cautela. Los métodos de la división Fantasma han cambiado nuestra forma de pensar sobre la guerra misma. Hannah se sentó sin emoción y miró los mapas holográficos estelares que mostraban la situación actual de la guerra. Las zonas rojas marcaban el territorio de los Vex. La mayor parte ahora estaba coloreada de amarillo, áreas donde las fuerzas Vex estaban presentes, pero temían operar con normalidad. ¿Cuál es nuestro próximo objetivo?, preguntó con voz plana, pero fuera de la sala de reuniones alguien la esperaba. El coronel Mia Akan había sido su instructor en la academia años atrás. También había sido el hombre con el que había planeado casarse cuando terminara la guerra. Hannah, dijo él cuando ella salió de la reunión. Ella lo miró con ojos que parecían atravesarlo en lugar de mirarlo. Coronel, ¿qué necesita? Necesito hablar con la mujer de la que me enamoré, pero no creo que exista ya. Caminaron hacia un jardín tranquilo en la base de la coalición. Mio recordaba cuando Hannah solía sonreír cuando se reía de sus chistes, cuando le cogía de la mano y hablaban de su futuro juntos. Ahora se movía como una máquina. Su voz nunca cambiaba de tono. Su rostro no mostraba ninguna emoción. Todos los médicos están preocupados por ti, dijo.
El doctor Chun le hace pruebas. ¿Las he aprobado? No hay ningún problema. No has dormido más de 2 horas seguidas en 6 meses, no comes a menos que alguien te lo recuerde. Hablas sola cuando crees que nadie te escucha. Hannah dejó de caminar. Hablo con mis compañeros muertos. Me dan buenos consejos. Hannah, no son reales. Minho y Su Yang murieron hace 3 años. Sé cuándo murieron, yo estaba allí. Ella lo miró con esos ojos fríos y vacíos. Pero siguen conmigo. Me ayudan a planear misiones. Me dicen cuándo estoy cometiendo errores. Mio sintió un escalofrío recorriendo su espalda. Eso no es normal. La gente normal pierde las guerras. Hannah respondió. La gente normal deja morir a sus amigos. La gente normal tiene miedo. ¿Y tú no? Tienes miedo de nada. Tengo miedo de una cosa, dijo en voz baja. Tengo miedo de que cuando termine esta guerra no quede nada de mí que valga la pena salvar. 3 días más tarde, la coalición recibió un mensaje inesperado. El Imperio Vex quería negociar un alto el fuego, pero tenían una exigencia específica. El fantasma debía estar presente en las conversaciones de paz. La reunión se celebró en la Estación Concordia, una estación espacial neutral entre el territorio humano y el de los Vex. Hannah llegó con un pequeño equipo diplomático, pero todos sabían que ella era la única que importaba. El Warprime Sekkar era el máximo líder militar de su imperio. Había comandado las flotas que conquistaron 100 mundos y nunca se había retirado de ninguna batalla. Pero cuando Hannah entró en la sala de negociaciones, el antiguo guerrero dio 3 pasos atrás. «Eres más pequeña de lo que esperaba», dijo en un lenguaje humano entrecortado. «El tamaño no importa en la oscuridad», respondió Hannah en un perfecto lenguaje de Beck. Las negociaciones duraron 6 horas. Los Vex ofrecieron retirarse de 12 sistemas Estelaresa, cambio de la garantía de que las operaciones de la División Fantasma cesarían. Estaban dispuestos a renunciar al territorio que habían ocupado durante décadas con tal de que el miedo desapareciera, pero las conversaciones de paz eran una trampa. Habían colocado asesinos ocultos por toda la estación. 20 de los mejores asesinos, Vex, esperaban la señal para eliminar a la fantasma de una vez por todas. Si conseguían matarla, la leyenda moriría con ella. El ataque se produjo durante la pausa para el almuerzo. Los asesinos surgieron de los conductos de mantenimiento, los almacenes y los paneles ocultos en las paredes. Se movían con una coordinación perfecta, utilizando armas diseñadas específicamente para matar humanos. El equipo diplomático entró en pánico. Los guardias de seguridad buscaron sus armas, pero fueron abatidos antes de poder desenfundarlas. En segundos, el pasillo de la estación se convirtió en un campo de batalla. Hannah no se asustó. Se movía como el agua que fluye alrededor de las rocas. Cuando un asesino apareció a su izquierda, ella ya se estaba moviendo hacia la derecha. Cuando 2 atacantes intentaron acorralarla, de repente se encontró detrás de ellos. Su cuchillo encontró huecos en sus armaduras que no deberían haber existido. Pero esto era diferente de sus otras batallas. Estos Vex habían estudiado sus métodos, conocían sus tácticas preferidas, habían planeado todo lo que ella había hecho antes, todo excepto en lo que se había convertido. Hannah ya no luchaba como un ser humano. Se movía de una manera que desafiaba la física, aparecía en lugares a los que no podía alcanzar, golpeaba desde ángulos que no tenían sentido. La última fortaleza Vex colgaba en el espacio como un planeta, fortaleza metálico. Alma estaba rodeada por cientos de plataformas de defensa, cada una armada con armas que podían destruir flotas enteras. Dentro de la fortaleza vivía el mismísimo emperador Vex, protegido por sus guerreros más fanáticos. La coronel Hannah Kim se presentó ante el Consejo de Guerra de la Coalición por última vez. Había sido ascendida de nuevo tras las negociaciones de paz, pero el rango ya no tenía sentido ahora. Todo le parecía sin sentido, excepto terminar lo que había empezado. La fortaleza está diseñada específicamente para detener la infiltración de los fantasmas.
explicó el general Lim. Han estudiado todos los métodos que han utilizado, todas las debilidades que han explotado. Esta no será como sus otras misiones. No importa, dijo Hannah con voz impasible. ¿Puedo entrar en la división fantasma? ¿Se ofrece alguien para acompañarla? Preguntó el capitán Ryu. Su equipo de 12 personas se había convertido en legendaria por méritos propios. Pero seguían siendo lo suficientemente humanos como para sentir miedo. No, Hannah respondió. Esto es algo que solo yo puedo hacer. El Dr. Chung intentó detenerla por última vez. Hannah, no has sido tú misma durante meses. Hablas con gente que no está ahí. No duermes. Apenas comes. Esta misión te matará. Hannah miró al doctor con ojos como estrellas invernales. Algo tiene que hacerlo. La infiltración en Fortress World Alma tomó 3 semanas. Hannah se movía por la enorme estructura como un fantasma hecho de oscuridad y metal frío. Pero esta vez era diferente. Esta vez estaba completamente sola. Los Vex se habían preparado bien. Tenían sensores de movimiento que podían detectar un latido a 1 kilómetro de distancia, detectores de calor que podían ver a través de cualquier camuflaje y armas automáticas que disparaban a cualquier cosa que se moviera. Pero habían cometido un error. Habían diseñado sus defensas para detener a un humano. Y Hannah ya no era completamente humana. Se movía por pasillos donde el aire era venenoso, aguantando la respiración durante horas. Se arrastraba por conductos de mantenimiento tan pequeños que sus huesos deberían haberse roto. Se escondía en espacios donde ningún ser vivo podría sobrevivir. Al 5.º día, empezó a hablar de nuevo con sus amigos muertos. Miño, comprueba. El pasillo de la izquierda, susurró al aire. Su Yang, cubre la salida trasera, dijo a las sombras. Las conversaciones se hicieron más largas a medida que pasaban los días. Planificaba estrategias con personas que habían muerto hacía años. Discutía con voces que solo ella podía oír. El aislamiento estaba destrozándole la mente, pero su cuerpo seguía avanzando. Al 10.º día llegó a la sala del trono del emperador. El emperador Vex era tan antiguo que superaba el entendimiento humano. Su caparazón estaba cubierto de cicatrices de 1000 batallas. Sus ojos habían visto el auge y la caída de civilizaciones enteras. Había gobernado su imperio más tiempo que los humanos habían existido, pero cuando Hannah apareció en su cámara como humo que había tomado forma, el viejo gobernante sintió algo que nunca había experimentado antes. Verdadero miedo. «Eres el fantasma», dijo con una voz que sonaba como metal chirriando. «Una vez fui humana», respondió Hannah. «Ahora soy lo que tú me has convertido. ¿Qué quieres? ¿Acabar con esto? Tu imperio se rinde completamente o mato a todos los Vex de esta fortaleza, empezando por ti». El emperador la estudió con sus ojos ancianos. «Asesinarías a todo un mundo. He olvidado cómo hacer otra cosa». Hablaron durante 1 hora. El emperador le preguntó sobre la naturaleza humana, sobre qué había llevado a su especie a librar guerras imposibles. Hannah respondió con la fría lógica de alguien que había visto demasiada muerte. «Tu pueblo comenzó esta guerra porque temía el potencial humano», dijo. «Tenías razón al tener miedo. Mira lo que has creado y en qué os habéis convertido». Hannah se quedó callada durante un largo rato. «Me he convertido en el monstruo que gana las guerras, en lo que hace lo que hay que hacer para que otros no tengan que hacerlo. Me he convertido en lo que los humanos se convierten cuando todo lo demás falla». El emperador tocó un panel de control y en toda la fortaleza, los guerreros Vex recibieron la orden de rendirse. La guerra había terminado, pero Hannah no se marchó inmediatamente, se quedó en la sala del trono, sentada en un rincón como una muñeca rota. El emperador la observaba con algo parecido a la lástima. «¿Qué vas a hacer ahora?», le preguntó. «No lo sé», susurró ella. «He olvidado cómo ser otra cosa que esto». Cuando las fuerzas de la coalición llegaron 3 días después, encontraron la fortaleza completamente rendida.
El emperador Vex había ordenado a todo su ejército que depusiera las armas. La guerra había terminado, pero también encontraron a Hannah sentada inmóvil en la sala del trono, con la mirada perdida. Su mente finalmente se había quebrado bajo el peso de lo que se había convertido. No respondía a ninguna voz, no reconocía ningún rostro, no mostraba ninguna emoción. El doctor John, el mejor especialista en traumas de la coalición, la examinó en la nave médica. La galaxia celebró el fin de la guerra. Los humanos eran ahora socios iguales en la coalición, pero el arma que había ganado la guerra estaba rota. 2 años después de terminó la guerra, Hannah Kim estaba sentada en una habitación blanca en la Tierra, observando a los pájaros volar fuera de su ventana. El doctor Jae-hoon Oh la visitaba todos los días para intentar ayudarla a recordar quién era. ¿Sabes qué día es hoy, Hannah?, le preguntó con delicadeza. Ella lo miró con ojos que poco a poco estaban aprendiendo a ver el presente en lugar del pasado. Martes. Siempre vienes los martes, es cierto. ¿Recuerdas de qué hablamos ayer? Me preguntaste por casa, por la colonia minera donde crecí. Ella se quedó callada un momento. Te dije que no podía recordar cómo era la voz de mi madre. El doctor O tomaba notas en su tableta lentamente, muy lentamente. Hannah estaba volviendo a sí misma. Habían sido necesarios meses de cuidadoso tratamiento, pero los pedazos rotos de su mente estaban empezando a encajar de nuevo. El gran avance se produjo cuando el mayor Eugene Han la visitó. Había servido con ella en la División Fantasma y llevaba cicatrices de sus últimas misiones juntos. Te he traído algo, le dijo, colocando una pequeña foto sobre la mesa. Era una foto de su antiguo pelotón antes de la guerra. Miño, Lei y Suyom sonreían a la cámara, jóvenes, vivos y llenos de esperanza. Hannah estaba entre ellos, como cualquier otro soldado. Los recuerdo, susurró Hannah, tocando la foto. Eran reales, eran mis amigos. Sí, lo eran, y murieron protegiendo a personas que nunca conocieron, igual que tú. Por primera vez en 2 años, Hannah lloró. El doctor So Jang-kwan, especialista en traumas de guerra, trabajó con Hannah durante otros 6 meses. Juntos construyeron puentes entre la persona que había sido y la persona en la que se había convertido. Hice cosas terribles, dijo Hannah, durante una sesión. Hiciste cosas necesarias, respondió el doctor Kwan. La galaxia está en paz gracias a tu sacrificio, pero yo me convertí en algo inhumano. No, te convertiste en lo más humano posible. Te convertiste en alguien que lo daría todo para proteger a los demás. Poco a poco, Hannah aprendió a vivir con lo que había hecho y en lo que se había convertido. El fantasma frío y sin emociones se empezó a recordar cómo sentir. La asesina que hablaba con fantasmas empezó a recordar cómo amar a los vivos. 3 años después de la guerra, la general Hannah Kim se presentó ante un aula llena de jóvenes, cadetes de 12 diferentes especies. Le habían ofrecido el puesto de directora de la Academia de Guerra Avanzada de la Coalición. Era mejor que luchar. Decidió que se trataba de prevenir futuras guerras en lugar de ganarlas. Hoy vamos a hablar de la guerra psicológica, dijo a sus alumnos, no de cómo utilizarla, sino de cómo reconocer cuándo se está utilizando contra vosotros. Una joven gata humana levantó la mano. General, es cierto que una vez hizo rendir a toda una flota enemiga sin disparar un solo tiro. Hannah sonrió. Era una sonrisa auténtica, cálida y humana. Esa es una historia para otro día. Hoy centrémonos en mantener la paz que tanto nos ha costado construir. Después de clase, un estudiante, Beck, se acercó a su escritorio. El ser con aspecto de insecto formaba parte de la primera generación que había crecido después de la guerra, aprendiendo junto a antiguos enemigos. Profesora Kim, mi abuelo luchó en la guerra y dice que usted era el espíritu de la muerte, que atormentaba los sueños de nuestro pueblo. ¿Qué opinas?, preguntó Hannah,
Creo que eras una soldado que hizo lo que tenía que hacer. Y ahora eres una profesora que nos ayuda a mejorar. Hannah asintió con la cabeza. Tu abuelo es un ser sabio igual que tú. Los fines de semana, Hannah visitaba el muro conmemorativo de la coalición, donde miles de nombres estaban grabados en la piedra negra. Soldados de todas las especies que habían muerto en la guerra. Siempre se detenía en la misma sección, donde 3 nombres estaban grabados con letras sencillas: Minhoi, Suyong, Yujin, Wu Choi. Hemos ganado, les decía en voz baja. La galaxia está a salvo. Los niños de todas las especies juegan juntos ahora. Los antiguos enemigos aprenden codo con codo. Ha merecido la pena. A veces, otros veteranos la reconocían y querían hablar de la guerra. Pero Hannah prefería escuchar las historias de paz. Anuncios de bodas entre especies que antes habían sido enemigas, acuerdos comerciales que habían traído prosperidad a antiguos campos de batalla, descubrimientos científicos que habían sido posibles gracias a la cooperación en lugar del conflicto. 10 años después del fin de la guerra, un joven reportero entrevistó al general Kim para un documental sobre el conflicto. ¿Cómo quiere que le recuerden?, preguntó el reportero. Hannah lo pensó durante mucho tiempo. No quiero que me recuerden como el fantasma en el que algo en lo que me vi obligada a convertirme, no en algo que elegí ser. Entonces, ¿cómo? Como alguien que demostró que los humanos podemos convertirnos en lo que la situación requiere. Podemos ser asesinos cuando es necesario matar. Podemos ser sanadores cuando se necesita sanar. Podemos ser maestros cuando la próxima generación necesita orientación. ¿Y qué situación requiere de usted ahora? Hannah miró por la ventana a sus alumnos practicando juntos. Humanos, Bexy una. Docena de otras especies aprendiendo unos de otros en lugar de luchar.